Hola, bienvenidos a Fricadas Variadas, mi canal donde hablamos de temas cercanos al friquismo. Esta noche, para empezar, quería haceros una pregunta. A este lado va a aparecer la portada del libro de Don Quijote y a este lado va a aparecer la portada del Señor de los Anillos. Yo os quería preguntar, de estos dos libros, ¿cuál os gustaría más leer? Y si los habéis leído, ¿cuál os gustó más? ¿Por qué os pregunto esto? Primero porque me gustaría saber vuestra opinión, que la pongáis en los comentarios. Y segundo era para introducir el tema del que vamos a hablar hoy. Sería Don Quijote versus El Señor de los Anillos, o lo que es lo mismo, la literatura seria, entre comillas, contra los bestsellers. Entonces, como primer punto, la gran diferencia, a un nivel práctico, es que los bestsellers los leemos pues porque nos gusta, porque nos apetece, mientras que los libros de literatura seria, por decirlo así, casi siempre son parte de un currículo de unos estudios, o sea que nos obligan a leerlos. No es algo que nosotros escojamos, sino que son algo que nos viene obligado de alguna manera. Y ya sabéis que todo lo que se hace por la fuerza, pues gusta menos. Yo particularmente estudié una carrera muy relacionada con esto, que es la filología hispánica, donde se estudia literatura española y lengua española. Entonces, pues he leído muchos de estos libros, no hablo desde el desconocimiento. Entonces voy a dar una pequeña lista de los libros que más me gustaron a mí cuando estudiaba, más o menos en orden cronológico: el Mío Cid, la Celestina, el mismo Quijote, la Regenta, Fortunata y Jacinta, la Colmena, el Jarama y Tiempo de Silencio. Serían un poco los libros que más me llamaron la atención. Imagino que me dejo muchos. Bueno, también vuestra opinión la podéis dar a este respecto. Si tuviera que coger un libro de todos estos, cogería La Regenta de Alas Clarín, porque pienso que como novela es la mejor novela que se ha escrito en literatura española. Yo la pondría por encima del Quijote, porque para mí el Quijote, más que una novela en sí mismo, es una colección de anécdotas que le van surgiendo a los personajes. Y aunque pues el Quijote pues es nuestro mayor clásico, etcétera, etcétera, si nos ceñimos a una historia más concreta y con un argumento más centrado, o sea, una novela, lo que yo entiendo por una novela, yo elegiría La Regenta. Con respecto a lo demás, también, por ejemplo, La Celestina es un libro bastante olvidado y muy bueno. Seguramente sería nuestro gran clásico si no hubiera existido Cervantes. Y bueno, pues si a alguien le interesa este tipo de literatura, lo recomiendo, pero claro, todos estos libros tienen, a la densidad que suelen tener, pues que están escritos en un lenguaje pues de aquella época, bastante complejo, con mucho vocabulario que hoy en día nos cuesta más, etcétera, etcétera. Pero bueno, son algunos de los libros que más me han gustado. Respecto a los bestsellers, podríamos nombrar Al Señor de los Anillos, A la Historia Interminable, a It de Stephen King, Parque Jurásico, El Nombre de la Rosa. Bueno, habría muchos más, pero son un poquito los primeros que se me ocurren cuando pienso en este tipo de libros. De todos estos, bueno, no sé cuál sería mi favorito. Puede ser que El Señor de los Anillos, y por eso lo he cogido como comparativa. Quizá el libro más cercano a literatura seria de todos estos sería El Nombre de la Rosa de Humberto Eco, pero yo sigo pensando que es un libro que se centra bastante en la historia, en el crimen, y bueno, se diferencia un poco en esto de los bestsellers. Una diferencia también bastante importante respecto a este tipo de dos tipos de literatura es que, si bien los bestsellers se basan más en la historia, la literatura seria se basaría un poco más en la forma en la que está escrita. Se suele valorar, cuando se estudia filología, se suele valorar más pues la forma en que está escrito un libro, el lenguaje, la estructura, la construcción de los personajes,
el contexto histórico, la significación de lo que nos quiere decir el autor, mientras que una novela o un bestseller lo que nos cuenta más es una historia con un argumento claro, que va de un principio, un nudo, un desenlace, digamos una estructura más clásica normalmente, donde hay una serie de protagonistas con los que nos identificamos y donde el lenguaje suele ser más sencillo, aunque bueno, no tiene por qué ser tan sencillo. Por ejemplo, hoy de Stephen King pues tiene una estructura en la que va yendo del pasado al futuro, los personajes se ven de niños, luego de mayores, se va intercalando. Bueno, no es una estructura tan sencilla y sin embargo es un libro que funciona bastante bien. Sobre este tema hay un ejemplo que siempre me gusta poner y es el libro de Stephen King del Resplandor. Stephen King, como ya he dicho antes, pues es un escritor que no está especialmente bien valorado en las altas esferas literarias, por decirlo así, aunque hace poco creo que le dieron un premio, que hubo bastante polémica, etcétera, etcétera. Pero bueno, El Resplandor es un libro, bueno, que yo no lo he leído, pero creo que está bastante bien. Yo creo que muchos conoceréis la historia del hotel, de que ocurren cosas extrañas, de una familia que se queda sola, etcétera, etcétera. Quizá a mucha más gente le suene más la película de Stanley Kubrick, del Resplandor. Entonces, aquí ocurre algo extraño. Mientras que la película es considerada una obra maestra y Stanley Kubrick es venerado en el mundo del cine, a Stephen King en los círculos, digamos, de la altura literaria, por decirlo así, no se le considera casi ni literatura. Y entonces yo me pregunto por qué. Yo no creo que el libro del Resplandor sea peor que la película, incluso puede que sea mejor. Ya digo, también podéis opinar si la habéis visto la película, habéis leído el libro. ¿Por qué esta diferencia entre la literatura y el cine a la hora de juzgar las obras? ¿Por qué en la literatura se juzga tanto la forma y no importa ni el argumento ni lo que se cuenta? Yo creo que el argumento y lo que estás contando y la forma de contarlo es lo más importante. Los personajes, lo que le pasa, la historia. Sin embargo, parece que en la literatura más seria lo que importa es que algo esté muy bien escrito, que utilicen un léxico muy variado y muy potente y ya está. Y que tenga una estructura cuanto más extraña mejor y que te hable del siglo de patatín. Y parece que de esa forma una obra es mejor, pero yo pienso que lo importante es contar una buena historia. En el cine yo creo que esto se valora más, porque además el cine al fin y al cabo es una industria. Si no, la gente no va al cine, pues no existiría. Entonces tienen que intentar que las películas gusten. Pero bueno, los premios así más oficiales, los Oscars y este tipo de premios, premian a películas que también le gustan a la gente muchas veces, en muchos casos. Mientras que los premios Nobel y los premios más importantes de literatura no suelen ser tan seguidos por la gente. Quizá un poco el premio Planeta, pero bueno. En fin, esta es mi opinión sobre este tema. El siguiente punto que quería comentar es en el tema de la educación. En literatura, en los colegios, en las universidades, se suele, sobre todo en los colegios, que es de lo que quería hablar en este momento, por lo menos cuando yo estudiaba, y no sé si habrá cambiado, lo que se suele estudiar es los clásicos de tu literatura, pues en este caso la española, y a lo mejor de niños se meten pequeños fragmentos, se le ponen dibujos, pero no deja de ser El Quijote o La Celestina o cualquiera de estos libros. Entonces yo pienso que cuando primero te obligan y después te ponen libros que no son para esa edad, son libros mucho más complejos. Yo diría que cualquiera de estos libros que he nombrado tendrías que tener más de 20 años para poder empezar a entenderlos un poco, y una cierta afición a la literatura bastante grande. Entonces lo que habría que hacer cuando enseñan a los niños sería, pues yo qué sé, La Historia Interminable, los libros de los 5 de Enid Blyton. Ahora hay muchos libros juveniles, empezando por Harry Potter. Este tipo de literatura, de bestsellers o de libros juveniles, yo creo que serían mucho más adecuados para los chavales y le darían otra imagen totalmente distinta a lo que suelen tener de la literatura, que suelen verlo como algo aburrido, como algo obligatorio, como algo que
que lo hacen porque lo tienen que hacer, pero están deseando, digamos, tirar el libro lo más lejos posible. Si se hiciera de esta otra manera, pues mucha de esta gente sería aficionada a la lectura y probablemente con el paso del tiempo quizá les interesaría conocer los clásicos y cosas más potentes, digamos así. Yo tengo la idea de que la filología, al ser un estudio académico, al ser una carrera, quieren tener como un, no sé cómo decirlo, como si quisieran ser algo científico. Quieren tener como una importancia, o sea, justificar que esos estudios no están basados en algo simple, en un libro de entretenimiento, sino que son algo con mucha enjundia, donde se pueden sacar estudios muy sesudos, etcétera, etcétera. Y bueno, en parte está bien, pero en parte es un error porque muchas veces en literatura, por ejemplo, Stephen King no se considera ni literatura y de ahí para abajo pues muchísimo menos. Yo creo que esto es un error, yo creo que si se estudia el Quijote debería estudiarse también El Señor de los Anillos o algún equivalente de la literatura española si no se quiere ir a obras extranjeras, porque yo creo que tiene mucha más influencia la gente, las cosas que conocemos, que están en la cultura más popular que libros que realmente muy poca gente lee por gusto. Pues hoy en día tendríamos el ejemplo de Juego de Tronos, que es súper conocido. Yo creo que estudiar Juego de Tronos daría para mucho y sería bastante interesante. Se puede también hacer estudios académicos y estudiar la estructura de cómo está contado, y yo creo que hay multitud de temas que se podrían sacar de la política, etcétera, etcétera, sin tener que centrarnos siempre en libros más aburridos en principio. Entonces, bueno, pues la idea era un poco esto, contaros un poco la diferencia entre que yo pienso que hay entre los bestsellers y la literatura más seria. Bueno, es un poco mi opinión, simplemente mi opinión. Yo me decantaría en esta lucha, digamos, no es Batman contra Superman, es El Señor de los Anillos contra el Quijote. No es lo mismo, pero bueno, también tiene su gracia. Y yo me decantaría un poco más por los bestsellers, porque yo creo que es lo que hace que la gente se aficione a la literatura. Si el primer libro que me hubiera leído fuera el Quijote, probablemente no hubiera querido ni estudiar filología hispánica ni nada similar, ni me sería aficionado a la escritura ni a la lectura. También quería hacer un pequeño homenaje a una profesora que tuve cuando era pequeño, en tercero o cuarto de GB sería entonces, que se llamaba Marina y que nos leía fragmentos de relatos de ciencia ficción, nos leía La Historia Interminable y bueno, pues hizo que por ejemplo yo me aficionara bastante a la lectura y que al final acabara estudiando filología hispánica y bueno, y escribiendo de una manera amateur, pero bueno, también es algo que está ahí. Entonces me gustaría que también vosotros dierais vuestra opinión, ponerlo en la cajita de comentarios. Y bueno, vamos cerrando el chiringuito y como suelo decir, hasta la próxima, si no nos vemos antes. Hasta luego. Si te pareció interesante, comparte, comenta, me gusta, suscribe.